Bien vale la pena, Juli, poder hablar con él a propósito de en dónde estamos en términos económicos. Me gusta. No está nada mal ya la pregunta inicial. Pablo, un verdadero placer. Julieta Tarrés, Paulino Rodríguez, los saludan. ¿Cómo le va? Hola Paulino, Julieta, ¿cómo están? Bien, gracias. Bueno, primera pregunta y pregunta del millón. ¿En qué punto está la economía argentina en medio del conflicto bélico y los problemas internos, domésticos, con un riesgo país que todavía está arriba de los 600 puntos básicos? Y esta economía a dos velocidades, con dos dimensiones, de las cuales hablamos de manera repetitiva en los últimos tiempos. Bueno, ya a la pregunta general te contesto con esta respuesta bien general, bien panorámica. Saquemos el tema de la guerra porque me parece que la guerra es un tema exógeno que no hace a la respuesta madre. Está bien, Este es un comparto. gobierno que está en su tercer año ya y tiene esta característica bastante particular. Eh, los terceros años de los últimos gobiernos siempre fueron malos económicamente. Si ustedes recuerdan, el tercer año de Cristina Fernández devaluó, el tercer año de Mauricio Macri 2018 se armó un lío bárbaro, el tercer año de Alberto Fernández, acuérdense que también se fue Guzmán, vino Massa, inflación 100%, brecha 100%. El tercer año del presidente Milei daría la impresión que no tenemos una crisis de ese tenor a la vista, no tenemos una crisis cambiaria ni inflacionaria a la vista, ni recesiva, pero es un gobierno sin resultados contundentes. O sea, es un gobierno que no tiene una crisis a la vista como los anteriores, pero tampoco tiene resultados que uno diga andamos perfecto en términos de inflación y en términos de nivel de actividad. O sea, no es el La 92 de inflación Menem, bajó, no es el sí. 92 de Menem ni el 2006 de Néstor Kirchner. Exactamente, no es el 93 de Menem, no es el 2006-2007 de Néstor Kirchner, dos presidentes que distintos claramente en las antítesis de la política económica, pero casi que en el 93-94, 2006-2007, ahí sí que, como decía el ministro de Economía ayer o anteayer, no me acuerdo, Domingo. llegaron a la reelección caminando. No me acuerdo cómo dijo el ministro ayer, pero eran dos presidentes que Va a ser un paseo por el parque, una cosa por el un estilo. paseo por el parque. O Claro. sea, esos dos presidentes tenían la actividad volando y difundida en todos los sectores y tenían una tasa de inflación bajísima, bajísima. Entonces estaba claro que Menem iba a ser reelecto en el 94, salvo un imponderable no sé qué, No, y Menem, de que hecho, Néstor Kirchner iba a ser reelecto, o su señora iba a ser electa en el 2007, salvo un sí. imponderable. Bueno, este no es el caso. Este es Perdón, un gobierno que en el no tiene una 93 crisis impuso a la Antonio vista, Herman González en pareciera. la ciudad. En el 93, perdón, Bueno, impuso claro, Antonio es Herman cierto. González, riojano, que fue el primer y único peronista en ganar la ciudad de Buenos Aires alguna vez, como candidato a senador, 1993. Claro. Este gobierno, su tercer año 2026, tiene un activo muy importante que daría la impresión que tiene un seguro anticrisis que no tuvo el año pasado, entre paréntesis, pero en este caso daría la impresión que sí lo tiene, pero no tiene resultados tan contundentes en actividad, inflación, empleo, poder adquisitivo, plata en la calle, crédito, etcétera, etcétera, para decir, bueno, este es un gobierno que ya está encaminado y es competitivo para ser reelecto. Entonces estamos en esa dicotomía. Bien en el tema macro, de decir, mira, está bastante prolijo, no creo que haya un lío cerca. No tan bien en términos de resultados. Pablo, vos recién mencionaste que no tiene los números que aparentemente el ministro de Economía dijo el domingo a la noche que sí tiene récord en consumo, récord en exportaciones, récord de crecimiento del PBI respecto a los últimos 11, 12 años, mencionó. ¿A vos te parece que esos números están exagerados teniendo en cuenta que veníamos de un subsuelo? No, no, a ver, el INDEC está midiendo, el ministro de Economía se guía por el INDEC y Sí, todos sí. nos guiamos por las estadísticas que releva el INDEC. El tema es como decía Paulino al principio, esta es una economía que en nivel de actividad es una economía que volvió a los récords de los años anteriores e incluso superó los récords que hemos tenido en términos de nivel de actividad, Claro, siempre agregada, dentro de sí. una economía que hace 10, 12 años que está estancada, pero en el 2017 Macri estaba más o menos por acá, en el 2015, 2013 el kirchnerismo estaba más o menos por acá, en el 2022, 2023 después de la pandemia estábamos más o menos por acá. El tema es que
¿Cómo estamos acá? Con 20% de la economía muy bien exitosa, ganadora, campo, energía, minería, bancos, 40% neutro, servicios básicamente, y 40% que le está pasando mal. Claro. La industria, el comercio y la construcción, y alguno que otro sector más de servicios. Y no son sectores cualquiera, son sectores bien urbanos, bien de la calle, bien de los conurbanos. Y ese 40%, que es mucho, marca cierta sensación y cierto. No es que está mal lo que dice el gobierno. La economía en su promedio está en un nivel relativamente bien, pero con 40% de la economía que está produciendo menos que en el 2023. Entonces, esas cosas, eso es lo que da la sensación de que yo no sé cómo puedo extrapolar esto hacia adelante, porque tengo la duda respecto a ese 40% de la economía que todavía no le está pasando bien y que es evidente que no le está pasando bien. Hay un tema que empecé a escuchar sobre la sustentabilidad de la dinámica económica impuesta por el gobierno. ¿Hay algo de eso como enigma, como interrogante a futuro? Bueno, es que todos los procesos de reactivación de Argentina de los últimos 20, 30 años, volviendo a Menem, volviendo a Kirchner, algunos años de Cristina Fernández, no tuvo esta dicotomía que vos decías, Paulino, no tenía 40% de la economía tan atrasada o rezagada con respecto a las demás. Entonces, eso genera una inquietud de sustentabilidad hacia adelante. ¿Es la Argentina una economía estructuralmente, organizacionalmente armada y montada como para que avance vigorosamente solo con un 20% de su esquema positivo y el resto no tan positivo o negativo? ¿Tiene tanto arrastre, tanto derrame, tanta dinámica, tanto contagio el campo, la minería, la energía y los bancos como para arrastrar al resto? ¿O el resto va a terminar arrastrando a la agricultura, a la minería o a la energía? Entonces, estamos en ese momento de inflexión donde yo creo que Muy este bien. año, de acá a 6 meses, ponele, por decir algo, porque el año que viene ya hay elecciones y es otro partido, Claro. pero de acá a 6 meses a mí me gustaría que ese 40% que está bastante hundido todavía muestre alguna luz al final del túnel. Si a mí dentro de 6 meses vos me decís la industria, el comercio, la construcción, el empleo, el poder adquisitivo están un poco mejor, yo creo que hay una luz al final del túnel y el año que viene va a ser mejor que este. Si seguimos navegando en estas aguas tan dicotómicas, me va a empezar a costar pensar de que esto ya va con piloto automático. Pablo, en el aspecto monetario, ¿cómo ves el tipo de cambio y cómo estás viendo la compra de reservas de parte del Banco Central? Que es otra historia. Bueno, pero es otra historia, pero está integrada con lo que estábamos hablando, porque la compra de reservas del Banco Central, que empezó a comprar mucho de nuevo este año, Sí, el año pasado no compró nada, pero este año sí está comprando, tiene tres objetivos. Es matar tres pájaros de un tiro. El primero es comprar para pagar deuda externa, que es lo que están haciendo. O mm, sea, el Banco Central ha comprado más de 4.000 millones de dólares en los primeros 3 meses del año y prácticamente todo fue a parar a pagar deuda externa del gobierno y del Banco Central también. Segundo objetivo era acumular reservas. Dado que casi todo lo que compró fue a pagar deuda externa, porque todavía no tenemos tanto financiamiento externo como que nos presten como para que el Banco Central no tenga que darle esos dólares al Tesoro o el propio Banco Central pagar, no estamos acumulando reservas. Estamos comprando, estamos pagando, no estamos acumulando. Y viene el tercer elemento que está enganchado con lo que hablábamos antes. El Banco Central compra dólares y emite pesos, porque sí. compra con pesos. O sea que si compró 4.000 millones de dólares, tiene que haber emitido en estos 3 meses, qué sé yo, a 1.400 pesos, hagan la cuenta, Sí, no sé, 6 billones de pesos, que es ujú, un montón. sí. Ahora, esos 6 billones de pesos quedaron en la calle, aumentaron el crédito, lubricaron la economía y esos pesos y ese crédito llegó a la industria, al comercio, a la construcción, que son estos sectores que están todavía un poco débiles. No, todavía no. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el Banco Central emitió esa cantidad de pesos, pero como el Tesoro necesita los dólares que compró el Banco Central
para pagar la deuda externa, como yo les decía, le lleva pesos equivalentes en montos a lo que el Banco Central emite. O sea, el Banco Central emite un día y al otro día el Tesoro le lleva la misma O sea, el cantidad de peso pesos sale, al Banco los pesos Central salen por una para pagar ventanilla, claro, los dólares. los pesos salen por una Entonces, ventanilla y vuelven por la otra, al otro día. exacto, al de día emiten y de noche absorben, pero un poco por una razón fiscal de necesidad de pagar deuda y el Tesoro le lleva esos pesos. Entonces la gente todavía no siente que haya más plata, los bancos todavía no han podido recomponer esa rueda del crédito, la economía está todavía bastante seca. Entonces el Muy Banco bien. Central se enfrenta a este dilema, que es el dilema de los próximos meses. Es Claro. este dilema de acá a 6 meses que les decía antes. Nosotros, si volvemos a hablar de acá a 6 meses, tenemos que encontrar una economía más líquida. Ahora, cuando uno dice así, ¿y la inflación? ¿Qué querés emitir para que la inflación sea más de la que tenemos? Bueno, es el arte, el artesano Banco Central va a tener que encontrar la dosis justa Está muy bien, Pablo. de plata en la calle y de crédito en los bancos para que esto sea más consumo, pero no con la inflación molestando. O sea, es como cuando vos tenés un jardín y tenés una planta y la tenés que regar. Bueno, si no la regás nada, se seca y se muere. Si la regás demasiado, se pudre y se muere. Entonces, tenés que encontrar la dosis justa de liquidez, de plata en la calle y de Está crédito en los clarísimo. bancos para que remonten los sectores que todavía no remontan, que son muy plata intensivos, muy crédito intensivos, pero que al mismo tiempo la inflación la siga bajando. Pablo Goldin, economista de Macronview. Gracias. Bueno, gracias, hasta la Hasta la próxima. próxima. Un verdadero abrazo. 8:43 en la mañana. Now. ¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en